Hoy tengo un tema que he titulado Libres para amar y para bendecir. ¿Cuántos quieren tener esa libertad para poder amar y bendecir a todas esas personitas que les rodean? Amén, qué rico, ¿cierto? Qué rico uno poder andar en esa libertad que Dios tanto anhela que cada uno de nosotros como sus hijos podamos obtener en nuestra vida. Y yo creo que necesitamos esa libertad para poder transmitir ese amor y esa presencia de Dios y para poder ser bendición en medio de una sociedad que está tan dañada, que está tan destruida, que está tan golpeada. Y dice la palabra que nosotros somos esa luz del mundo y que Dios nos ha usado ¿para qué? Para bendecir, y quiere que nosotros transmitamos lo que Él es, esa esencia que Él tiene. Pero realmente para poder hacerlo de la manera adecuada necesitamos ser libres. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios en Juan 8, 31 al 32. Dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que si tú anhelas ser libre, tanto como yo lo he anhelado en mi vida, tener esa libertad para poder amar, para poder bendecir a mi familia, a mis amigos, a esas personas que Dios coloca a mi alrededor. Dios nos está hablando de una condición específica, y es que debemos permanecer ¿en quién? Permanecer en Jesús. Porque no se trata solamente de ese encuentro o de esa primera revelación que Dios tiene en nuestra vida, donde sentimos esa libertad y ese gozo, y donde queremos, mejor dicho, darlo todo y para las que sea, porque sé que así nos ha pasado a la mayoría cuando tenemos ese primer encuentro con Dios, ese primer amor, y estamos dispuestos a entregarlo absolutamente todo y que Dios obre en nuestra vida de manera poderosa, y empezamos a sentir esa libertad, ese gozo, esa alegría. Le hablamos hasta el que se nos atraviese y no tenemos temor de expresar, porque estamos libres, porque Dios está haciendo una obra poderosa en nosotros. Pero al pasar el tiempo, de pronto no estamos en esa comunión plena con Dios, y dice el Señor aquí a través de esa palabra: si permanecéis en mí, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Muchos de pronto nos quedamos en esos conocedores de Dios, en esa experiencia maravillosa, pero no nos adentramos a permanecer realmente en Dios. Y dice que cuando nos determinamos a permanecer en Dios, a estar allí con el Señor, dice que conoceréis la verdad, y esa verdad ¿qué va a hacer? Va a traer libertad. Por eso muchos se quedan en un proceso a medias, por eso muchos se quedan como allí: uy, yo venía tan bien y vuelvo y como que me estanco en el camino, y muchas veces puedo ¿qué? Puedo retroceder, y la libertad que tenía, esa libertad, ese gozo, esa alegría, esa plenitud, esa facilidad de expresarle a los demás de Dios, se frenó o se detuvo. Y vamos a mirar en nuestro corazoncito, y de pronto ya no podemos transmitir ese mismo amor y esa misma bendición que Dios tanto anhela que nosotros ¿qué? Transmitamos. En Hebreos 4, 12 al 13 dice: porque la palabra de Dios, escúchame bien, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, escúchame, que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué sucede? Hay una condición para mantenernos en esa libertad, y es que permanezcamos en Dios, pero que conozcamos esa palabra a través de la palabra, porque la palabra es la que va a traer revelación sobre nuestra mente y sobre nuestro corazón. Y esa palabra es tan confrontante
que esa palabra empieza a partir y empieza a darnos el entendimiento y la sabiduría de que realmente necesitamos hacer cambios muy profundos en nuestro ser. Si tú te quedas en ese primer nivel, donde llegamos a Dios, nos enamoramos, nos gozamos con Él, pero no somos juiciosos para volvernos esos discípulos de Dios. Esos discípulos son esas personitas esforzadas y valientes que cada día estudian la palabra, que cada día buscan la presencia de Dios, que oran, que se congregan, que estudian. Esos son los discípulos de Dios, y es allí donde dice la palabra que seremos verdaderamente libres, porque al estar escudriñando la palabra de Dios viene sobre nosotros la revelación y el conocimiento y la determinación de querer ser completamente libres. Entonces dice también en 2 de Timoteo 3:16 al 17, escúchame, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y es allí donde definitivamente concluimos que si cada uno de nosotros anhelamos la libertad para tener una vida en bendición, en victoria, en amor hacia los demás, necesitamos que la palabra de Dios sea nuestro alimento y sea algo que no podemos soltar en ningún momento, porque si tú no lees la palabra de Dios, escúchame bien, te vas a frenar y tu proceso de libertad va a quedar estancado. Dios utiliza su palabra, y a través de esa palabra, que es más cortante que espada de doble filo, empieza a hablarte. Y las cosas que de pronto no has entendido a través de otra persona, a través de tu familia, a través de un líder espiritual, a través de un pastor, que hay veces te fastidia que te corrijan, que hay veces te fastidia que te direccionen, ¿sabes quién lo puede hacer? La palabra de Dios. Y esa palabra se revela en tu vida a través de tu devocional, a través de ese tiempo que tienes tú a solas con Dios. Y hago esta introducción porque definitivamente si nosotros queremos ser libres, necesitamos confrontarnos con la palabra de Dios, porque al leer esa palabra nos vamos a ir dando cuenta qué tan atados, qué tan afectados, qué tan desviados estamos del camino que Dios tiene para cada uno de nosotros como sus hijos. Entonces dice aquí la palabra de Dios en Gálatas 5, 13, 15, porque vosotros, hermanos, escúchame bien, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Dios habla a través de su palabra que Él anhela que nosotros andemos en esa libertad. Cuando tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, Dios nos entregó grandes bendiciones. La más importante es esa salvación eterna, en la cual nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Y esa salvación es por gracia, es por fe, es por creer en Él. Pero también trae otros beneficios maravillosos, como es la libertad, la sanidad, la prosperidad. Y hoy Dios quiere hablarnos de esa libertad plena en la que tú y yo debemos andar como esos hijos de luz que somos.
Esa libertad que nos conduce a andar de una manera ejemplar, de una manera en la cual Dios se va a gozar con nosotros y en la cual Dios nos va a usar poderosamente. Pero ¿qué necesitamos hacer para andar en esa libertad después de entender que es a través de la palabra de Dios que se te va a revelar todo aquello a lo cual tú tienes que desechar con la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Según este texto que acabo de leer, dice la palabra que hemos sido llamados a libertad, solo que no la usemos esa libertad como ocasión para la carne. Dios nos liberta, Dios restaura nuestra vida, pero no sé si tú sabes, hay unos frutos que son de la carne y hay unos frutos que son del Espíritu. Entonces, si Dios me está hablando y me está colocando allí una alerta y me dice, mira, yo te estoy dando una libertad, tú eres una nueva criatura, tú ya tienes ese gozo de mi presencia, tú ya estás caminando en mí. Camina conmigo, pero no uses esa libertad y no creas que porque ya eres libre y porque yo te perdono, entonces vas a usarlo para satisfacer la carne, porque de eso no se trata, porque eso ya sería un libertinaje, ¿sí? Cuando Dios nos da la libertad es para que andemos conforme su palabra. Entonces vamos a entender cuáles son esos frutos de la carne. Y dice que son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Y por qué Dios nos habla de esto? Porque si tú y yo no permanecemos en Jesús, si tú y yo no somos esos discípulos juiciosos, si tú y yo nos conformamos solamente con venir cada 8 días, cada 15 días, cada mes, entonces todos esos frutos de la carne vuelven a florecer. Y tú y yo sabemos que no somos las peritas en dulce, que de pronto Dios ha estado haciendo y ha estado transformando y que ya tenemos un carácter diferente. Tú y yo sabemos de dónde nos sacó el Señor. Y muchos pudieron estar en adulterio, en fornicación, en hechicería, en idolatría. Muchos pudimos estar andando en grosería, en patanería, en envidias, en peleas, en disensiones. ¿Y qué sucede cuando yo no me conecto con Dios como debo conectarme? Todos esos frutos empiezan ¿a qué? Empiezan a evidenciarse en nuestra vida. Y es allí donde probablemente tú mismo has visto personas que son cristianas porque han creído en Jesús y de pronto se congregan en la iglesia, pero no están evidenciando los frutos del Espíritu, porque esa parte espiritual se ha ido ¿qué? Enfriando. Y cuando esa parte espiritual se va enfriando, entonces la parte carnal va a coger ¿qué? Nuevamente fuerzas. Y probablemente si tú saliste de ser una persona adúltera, el adulterio vuelve a estarte coqueteando en el oído. Y si probablemente has salido del enojo, de la ira, del pleito, de la envidia, de todo eso, si tú no estás guardando tu corazón y si tú no estás buscando a Dios como debes buscarlo, esos frutos vuelven ¿a qué? A activarse. Y vuelven a coger alas y vuelven a coger fuerza. Y cuando vemos esos hijos de Dios que se congregan en la iglesia y que la gente está expectante a ver qué es lo que hace Dios en la vida de esas personas, pero esas personitas se han dejado enfriar, no estamos evidenciando la gloria de Dios, sino que estamos evidenciando ¿qué? El fruto de nuestra carne. Entonces Dios nos habla aquí, no hagas eso, no permitas que de donde yo te saqué, eso vuelva y te enrede y te llene y te domine, porque es muy probable que vuelva a suceder. La libertad es algo que nosotros debemos cuidar cada día. No es que tú te hiciste una liberación y listo, ya quedaste salvo o sano, perdón, por completo. Si tú descuidas,
tu vida espiritual. Si tú te enfrías a nivel espiritual, ¿sabes qué sucede? Vuelve esa carne a moverse y vuelve a tomar el control de tu vida. Entonces Dios nos habla aquí que hemos sido llamados a libertad, pero no para qué, para volvernos nuevamente esas personas llenas de esos frutos de la carne, sino que necesitamos ser esas personas que estamos allí pendientes de la presencia de Dios. Y más que se evidencien esos frutos de la carne, necesitamos que se evidencien los frutos del Espíritu Santo. Pero también dice esta palabra que tenemos que servirnos por amor los unos a los otros. Qué importante es el servicio. Servicio es cuando tú haces las cosas sin esperar nada a cambio. Y cuando aún teniendo que sacar de tu tiempo, sacar de tus recursos, lo haces incondicionalmente, porque la motivación de ese servicio que tú prestas es crear un ambiente de bienestar y de comodidad, ya sea en tu casa, ya sea en tu trabajo, ya sea en la iglesia. Pero qué importante es que nosotros sirvamos con amor, porque dice la palabra, si tú eres libre y si Dios te ha llamado a ser libre, tienes que servir con amor. Tenemos que hacer esos roles que nos corresponden. No sé si tú eres mamá, si tú eres papá, si eres hijo, si eres hermano, si eres jefe, si eres trabajador, si eres líder, si eres discípulo. En cada una de esas cosas que tienes que desarrollar, que tienes que hacer, debes hacerlas con amor. Dice la palabra que debemos hacer un servicio con amor. Muchas veces, cuando no estamos tan llenos de la presencia de Dios, servimos porque nos toca. Y entonces, si tú como mujer te tocó ser ama de casa y no estás gozoso con la presencia de Dios y no has estado en esa intimidad con Dios, llega un momento donde te cansas y te hartas y te toca hacer el almuerzo y lo haces de mala gana. Y te toca servir el almuerzo y te quejas porque tienes que servir el almuerzo. Y te toca arreglar la casa y te sientes mal porque tienes que arreglar la casa. O el hijo está en una edad donde debe colaborar y entonces dentro de esos roles como hijo se le ha solicitado que ayude a las labores de la casa y la hace de mala gana y no lo quiere hacer. Y empezamos a crear un ambiente hostil, empezamos a crear un ambiente de contienda, un ambiente de pelea, un ambiente de recriminación. ¿Y por qué yo tengo que hacer todo? ¿Y es que acaso yo soy la sirvienta? O llega el esposo y tiene que ir a trabajar y conseguir ese dinero para traer el recurso, para pagar el mercado, para comprar las cosas, para pagar el arriendo. Y cuando no hace ese servicio y sabe que esa provisión que Dios le está dando es para bendecir su casa, y llega a su casa y no lo entrega con amor, sino como que toca. ¿Y yo por qué no puedo disfrutar de nada? ¿Y yo por qué no me puedo comprar algo? ¿Y yo por qué no puedo viajar? Y es que yo soy el burro que provee y solamente me tienen para la plata. Entonces, ¿cómo está ese servicio para nuestra casa? ¿Con qué actitud estamos teniendo nosotros ese servicio que tenemos que prestar en nuestra casa? ¿Cómo está esa manera de hacer las cosas? ¿Las estamos haciendo por cumplir? ¿Estamos agotados? ¿Estamos quejándonos? ¿Estamos hartos, aburridos? Y ya no queremos hacer las cosas de buena manera. Y si de pronto tienes un servicio y has determinado prestar un servicio en la iglesia, ¿cómo lo estás prestando? ¿A regañadientas? Porque el pastor o el líder tiene que saber qué dice el grupo, o porque tengo que hacerlo. Dios nos está hablando y Dios dice: yo los he llamado a libertad, pero esa libertad desciende cuando tú estás en comunión conmigo, y esa comunión y esa libertad que te estoy dando a través de la palabra, a través de la oración, a través de todo ese tiempo que tienes conmigo, produce en ti un servicio de calidad y de amor.
más de porque me toca, lo haces con pasión y lo haces por gratitud, porque entiendes que cada uno de nosotros como seres humanos necesitamos aportar algo a nuestra sociedad, a nuestra familia, a nuestra iglesia, en nuestro trabajo, y que cuando tenemos la oportunidad de hacer ese servicio, que Dios nos dé la sabiduría para hacerlo de la manera correcta y de la manera adecuada. Porque ¿sabes qué sucede cuando no servimos con amor? Vuelvo y repito, viene el cansancio, viene la queja, vienen los gritos, vienen las recriminaciones, viene el juzgamiento y vienen una cantidad de cosas que no son frutos del Espíritu Santo. Todo eso son frutos ¿de qué? De nuestra carne, por el cansancio, por la pesadez, por la manera en la que determinamos hacer las cosas. Entonces Dios nos habla en esta mañana de que debemos hacer el servicio por amor unos a otros, y dice que allí se cumple el mandamiento, ese gran mandamiento de Dios, que es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo quieres tú que te sirvan el almuerzo? Piénsalo. Uno como mamá a veces dice: uy, qué rico que mis hijos llegaran y hicieran un almuercito y yo llegara y me pudiera sentar y se sonrieran y me dijeran: mamá, aquí está el almuercito. No piensa eso, pero tu mamá lo estás haciendo de esa forma. Uno como hijo, uno quisiera que todo se lo dieran, ¿sí? Que todo estuviera listico, pero tú estás colaborando en tu casa. Tú estás ayudando a tu mamá, a tu papá, que de pronto están cansados, y un día los vas a sorprender con algo diferente y lo vas a hacer por amor y les vas a dar el agradecimiento y les vas a retribuir. ¿Lo estás haciendo? ¿O solamente estás viendo que no te están dando lo que quieres, lo que necesitas, y te estás quejando y estás hablando mal de tus padres? Yo creo que un esposo quisiera llegar después de un día de mucho trabajo, así como hay mujeres que también llegan de un día de mucho trabajo, y llegar a su casa y que lo recibieran con una sonrisa y le agradeciéramos, porque gracias a ese trabajo que tiene ese varón y a ese corazón responsable y generoso, Dios está trayendo la provisión a la casa. Tenemos un techo, podemos estudiar, podemos ir de vacaciones, tantas cosas. Qué rico ver todas esas cosas maravillosas que pueden hacer las personas que están alrededor. Sí, hacemos embarradas. Sí, hay veces nos portamos mal, porque todos nos portamos mal, ¿o no? Todos hay veces se nos salta la piedra, nos enojamos, gritamos, tantas cosas que hacemos. Pero qué lindo reflexionar conforme yo quiero que me traten, empezar a tratar a los demás. Cuando yo la embarro, ¿qué esperaría yo? ¿Cómo me perdonen? Yo diría: ay, ojalá que no se enoje tanto, que entienda que no fue a propósito. ¿Cierto que uno es así cuando uno la embarra? Y cuando uno está de muchacho en la casa y dice: uy, Dios mío, yo hice tal cosa y ojalá que mi mamá no se vaya a enojar tanto, y ojalá que me entendiera que no fue porque quise, sino que sucedió así nomás. Y entonces uno empieza a pensar cómo quiere que a uno lo tratan, y como no lo tratan así, entonces uno se frustra y se duele y se llena de dolor y de tristeza. ¿Cierto que sí? Pero ¿qué sucede si pensamos cómo quisiera que nos trataran a nosotros en circunstancias difíciles, cuando la embarramos, cuando no podemos dar lo máximo de nosotros, cuando estamos cansados, cuando estamos agotados? Y tú empiezas: si yo estuviera cansado, yo quisiera que me recibieran bien, que me ofrecieran un vasito de jugo, que me colocaran una silla. Entonces, si eso es lo que tú quieres que hagan contigo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué tienes que hacer con los demás? Lo que tú anhelas que hagan contigo, hazlo con los demás. Lo que tú anhelas vivir y percibir de tu familia, de tu entorno, en tu trabajo,
en la iglesia, todo eso que anhela tu corazón fervientemente y que de pronto tanto criticas y sientes dolor y sientes rabia y sientes enojo y frustración porque no lo percibes. Entonces, ¿por qué no empezamos nosotros a hacer esos cambios y empezamos a hacer la diferencia para que podamos ser libres y para no seguir dañando a los demás y para no seguir complicando las cosas, sino que vamos a dar ese primer paso para cambiar nuestras casas, para cambiar nuestro trabajo, para cambiar nuestra iglesia, para cambiar ese grupo vida y todas esas cosas de las cuales nos quejamos y anhelamos que cambien? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué anhelas tú? Cuando la embarras, ¿quieres que te perdonen o quieres que te critiquen, te señalen? Cuando no puedes cumplir con algo, es muy chistoso cuando uno maneja. Yo siempre hablo de esto porque yo no sé, cuando uno maneja como que se le sale el viejo hombre que habla, y entonces usted ve y se le atraviesa ese carro y uno como que, yo no sé, todo se le da la efervescencia por dentro y uno ya quiere lanzar la palabra o ya quiere decir y empieza: este es mucho inútil, es mucho bruto. Y empezamos a hablar de esa manera solo porque se atravesaron. Pero ¿cuántas veces no te has atravesado tú? Cuando vamos por una vía y no conocemos si tenemos que girar hacia acá y como que venimos al revés, pero necesitamos girar hacia acá y llegamos y hacemos unas cosas todas extrañas. Y uy, que me perdonen, pero ¿cuántas veces te han hecho lo mismo? ¿Y cómo te comportas tú? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas? Hay gente que reacciona tan locamente y eso produce risa, pero no es para producir risa. Se bajan del carro, sacan el gato, yo no sé qué tienen, o la llave esa de eso, y se le van y se le presentan al otro y le dicen hasta que se va a morir. Pero ¿cuántas veces, me imagino, cuántas veces esa persona hizo lo mismo y solamente hizo uy? Porque cuando nosotros la hacemos, uy, pero cuando no la hacen, ¡pra! ¡pra! Y Dios nos está hablando de libertad, de libertad. Esa libertad que tú y yo podemos dar. ¿Sabes algo complicado de nosotros los seres humanos? Siempre estamos esperando que nos bendigan. Siempre estamos esperando que hagan las cosas por nosotros, que nos ayuden. Siempre queremos, la mayoría de veces queremos hacernos como las víctimas. Pero qué rico, y yo creo que eso es lo que anhela Dios en medio de su pueblo, es que tú no esperes a que te bendigan, sino que tú te determines a hacer bendición, a hacer luz y a ser una persona llena de amor para cambiar una sociedad que necesita cambios profundos. Pero que solamente tú y yo, que tenemos la revelación de la palabra, que sabemos que es un amor lleno de misericordia, que sabemos quién es un Dios poderoso que transforma y que nos perdona cantidad de veces, tú y yo que hemos evidenciado un Dios tan maravilloso y tan poderoso, somos los que debemos transmitir y hacer esos cambios y volvernos bendición para una nación que tanto la necesita. Es tiempo, hermanos, de quitar esa mentalidad solamente de recibir. Ay, es que yo estoy buscando el amor de mi vida, ese hombre que me bendiga, que me llene. Ay, dice el hombre, yo estoy esperando esa mujer maravillosa que llene mi vida, que mejor dicho me transforme. Pero rara vez escucha uno a alguien decir: yo estoy esperando ese hombre que Dios me va a entregar para bendecirlo, para ayudarlo, para poder transmitir lo que Dios ha hecho en mi ser, para apoyarle. Porque si alguien necesita apoyo, es ese entorno, esa familia, ese esposo, ese hijo. Ellos necesitan de hombres y mujeres llenas del conocimiento de Dios, llenos del amor y de la misericordia de Dios para transformar sus vidas.
Y hoy Dios nos habla, deja esa mentalidad de esperar que otro te bendiga. Deja esa mentalidad de esperar que otro cambie. Toma la brecha. Por eso la palabra de Dios dice que el reino de los cielos no lo arrebatan sino los valientes. Porque se necesita valentía, se necesita entendimiento para transformar la vida nuestra y ser de bendición para otras personas. Y eso es lo que hoy Dios quiere que nosotros aprendamos y podamos hacer en medio de esta sociedad que tanto necesita. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus primos están esperando ver esa manifestación gloriosa de Dios en tu vida. Que no seamos tan sensibles, que no seamos tan intocables, sino que tengamos ese corazón transformado y entendido por la palabra de Dios para empezar a actuar como Dios espera que cada uno de nosotros actuemos. Tercero, dice aquí, esto no lo hagan, ¿por qué? Pero si mordéis a las personas y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¿Por qué dice Dios eso? ¿Cómo esperamos tener una libertad y tener amor y tener toda esa bendición para nuestra familia y para esas personas si cuando nos dicen algo inmediatamente estamos mirando cómo voy a detener lo que me están diciendo? Cuando la palabra dice allí, no os mordáis unos a otros, usted no se imagina un perro que lo está cogiendo a usted acá y como que lo quiere destruir y le quiere, mejor dicho, romper la pierna, el hueso. Y así somos nosotros, y la palabra lo está diciendo. Hay momentos en que nos están haciendo cosas que probablemente, lógico, no son buenas. Y cuando a nosotros nos afectan nuestros derechos y nos afectan nuestro ser, pues ni vos que fuéramos, cualquiera se defiende. En nuestra humanidad nos defendemos. Y entonces llegan esos momentos de tanta tensión, donde en vez de ser pacificadores, como afectaron nuestro ser interior y nos dañaron, entonces empezamos como a gruñir. Y yo no sé, algo sale porque es que me toquen a mí, que me dañen injustamente, eso yo no lo voy a permitir. Y dice allí la palabra, y os mordéis. Y entonces empezamos a presionar, sí, con que me vas a molestar. Y entonces, y empezamos a encender la llama. Y empezamos a encender el fuego. Esta semana estuve de vacaciones y fue algo muy impresionante porque yo estaba en una terraza con mi esposo y llegó un joven y ese joven se subió a esa terraza y fijo, ese muchacho necesitaba huir de una discusión y se quiso retirar, como quien dice, la voy a embarrar, estoy muy enfurecido y me voy a retirar. Y vaya sorpresa cuando llega la novia, la esposa, yo no sé quién era, y cogió a ese muchacho y no lo soltó. Fijo lo que dice esa palabra. Y empezaba a hablarle, él queriendo irse de la situación, porque hay momentos donde tenemos que huir de las situaciones difíciles, porque sabemos que no vamos a expresar adecuadamente, la vamos a embarrar. Entonces él huyó, pero llegó esa mujer que no era sabia, déjame decirte, y empieza la cantaleta. Y empieza a molestar a ese pobre hombre que se había ido a huir de esa situación. Y ella llega hasta un momento donde lo bofeteó, le pegó, mejor dicho, le hizo hasta para vender. Y después llegaba y le decía, ¿y qué? ¿Y me vas a pegar? ¿Y me vas a pegar? ¿Y cuántas veces lo vemos allí, pero cuántas veces no lo hicimos o lo hemos hecho? Y tentamos, y en vez de ser pacificadores y en vez de traer un ambiente diferente, nos volvemos combustible para traer daños en nuestro entorno, en nuestro hogar. Y dice la palabra que tenemos que ser sabios. Nosotros tenemos que ser sabios. La mujer tiene que ser sabia. El hombre tiene que ser sabio. ¿Y sabe una característica de la sabiduría cuál es? Que tenemos que tener mansedumbre. Usted no es sabio porque conozca mucho. Usted es sabio porque tiene mansedumbre, tiene dominio de la ira. No deja que la ira lo controle y lo destruya. Y Dios hoy quiere enseñarnos eso. Necesitamos dejar de mordernos.
Necesitamos dejar de comernos. Llega un momento donde estamos tan carnales, donde viene la rabia, la ira, el enojo. Y se supone que somos esas personas espirituales de nuestra casa, pero llega esa falta de mansedumbre, esa falta de humildad, y se sube el orgullo y el dolor porque nos están dañando. Y sabes que somos combustible para afectar y dañar nuestras familias, para afectar y dañar nuestro corazón. Dice la palabra: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores. Necesitamos actuar conforme los frutos del Espíritu. Necesitamos llenarnos de esa palabra que nos va a redarguir, que nos va a hablar, que nos va a entrar en conciencia, donde tú y yo nos humillamos delante de Dios y le clamamos: Señor, cámbiame, Espíritu Santo, gobiérname. Necesito que tú fluyas en mí, menguar, para que tú crezcas. Espíritu de Dios, controla mi vida, dame esos frutos, ayúdame a amarte, ayúdame a buscarte desesperadamente. Te necesito, ayúdame a obedecer tu palabra, ayúdame a hacer luz en medio de una sociedad llena de tinieblas, ayúdame a hacer el cambio, ayúdame a dar el paso para que mi familia, para que mi casa, para que mi iglesia, para que mi trabajo sea diferente, pero que yo, Señor, resplandezca, porque es tu Espíritu gobernando mi vida, no mi carne, Señor. Necesitamos decirle: Señor, ayúdame a amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y sabes qué va a suceder allí? Cuando tú frenas, cuando tú perdonas, cuando tú das amor, cuando haces lo que la palabra te ha estado diciendo, y sabes que te ha estado diciendo porque la estás leyendo, porque es parte vital de tu vida, porque la amas y la atesoras en tu corazón, y sabes que es esa palabra y la presencia de Dios a través de su Espíritu el que va a hacer que tú seas alguien diferente. Tan solo allí va a venir libertad sobre nuestras vidas. Y al ser libres, porque nos duele ofender, porque nos duele dañar, porque nos duele hacer lo contrario de lo que la palabra dice, tan solo allí, escúchame, es donde vamos a poder ser libres para amar y bendecir. Libres. Libres, sí. Te puedes airar, puedes sentir, te puede doler, porque eres humano. Puedes percibir, puedes gritar, pero tienes que correr a tu Padre. Tienes que correr desesperadamente, como que estuvieras viviendo una carrera que no puedes perder. Y tienes que postrarte delante de tu Dios y tienes que clamarle: Señor, perdóname, ayúdame a perdonar, límpiame, ayúdame a amar, ayúdame a entender. Dame tu amor, dame tu presencia, dame tu pasión y dame tu libertad. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Llenarnos de esa presencia de Dios, amarlo apasionadamente y entender que es a través de Él y solo de Él cuando podemos ser victoriosos y podemos ser libres, porque la palabra se ha revelado en nuestro corazón y anhelamos vivir en libertad y conforme y alineados a la voluntad de nuestro Dios. Yo quiero que allí bajes tu cabecita, cierres tus ojitos y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, porque te tenemos. Gracias, Señor, porque tú, bendito Dios, te mueves en medio de tus hijos.
porque tú conoces nuestras falencias, tú conoces nuestras debilidades, Señor, y tú sabes, Rey amado, que te necesitamos. Y hoy te queremos pedir, Señor, que inundes nuestra vida con tu palabra. Pídele allí al Señor hambre por su palabra. Pídele perdón si has sido perezoso en escudriñar la palabra, en leer la palabra. Porque sin hacer tu parte, escúchame, nos va a venir la bendición y la libertad que tanto necesitamos. Pídele perdón allí si te has distraído en otras cosas, si has abandonado su presencia, si has abandonado su palabra, si has creído que no es importante para tu vida. Dile: Señor, yo necesito que te reveles a mi vida, que me des la diligencia, que pongas el querer como el hacer para escudriñar tu palabra, para leerla, porque es a través de ella que tú me vas a hablar y tú vas a colocar en mí arrepentimiento y vas a cambiar mis malos hábitos por buenos hábitos, Señor. Bendito Dios, ayúdame, Señor, ayúdame a alinearme contigo. Ayúdame a servir con amor, a hacer lo que tengo que hacer con amor, no con desgano, Señor, sino como dice tu palabra, como si fuera para ti, amado Dios. Ayúdame a aportar lo que tengo que aportar de la manera adecuada, afectuosamente, con respeto, con amor, con valor, Señor. Ayúdame a amar a los demás como a mí mismo, Señor. Ayúdame, Rey amado. Dame un corazón perdonador. Dame un corazón lleno de tus frutos, de esos frutos de tu Santo Espíritu, Rey, para que tú te puedas mover conmigo, Señor, y puedas usarme en libertad, bendito Dios. Oh, Señor, te pido perdón si en vez de calmar la hoguera, Señor, la avivo. Si soy de los que muerden, de los que comen, de los que destruyen a los demás, te pido perdón en esta hora, Señor, y te pido que transformes mi comportamiento y me hagas una persona benigna, mansa, Señor, sabia y entendida, para controlar mi enojo, mi ira y todo aquello que daña, bendito Dios. Y ayúdame a vivir en libertad, Señor, en la libertad que trae tu presencia, en la libertad que trae tu palabra, Señor. Ayúdame, Rey precioso, a caminar como tú quieres que camine y a hacer esa luz, Señor, en medio de las tinieblas, Rey amado. Hoy, Señor, me determino a hacer mi parte. Hoy me determino, Señor, a rendirme delante de tu presencia y a reconocer que te necesito más que a nadie, Señor. Te necesito de manera especial. Necesito tu presencia en mi vida, Señor. Necesito de tu unción, necesito de tu gracia, necesito de tu perdón, Señor. Y lléname de ese amor, Señor. Lléname de ese amor, Señor. Dame la gracia, dame la sabiduría, Rey precioso. Y úsame para tu gloria, Señor. Para tu gloria, para tu reino, Padre Santo. Rey de los cielos, yo bendigo la congregación. Yo bendigo cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Y yo declaro esa gracia, yo declaro ese favor, yo declaro, Señor, esa libertad que proviene de tu palabra y de la presencia de tu Santo Espíritu en medio de ellos. Porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, Señor, allí hay libertad. Y en el nombre de Jesús desato tu gloria sobre la congregación, Señor. Desato esa unción poderosa que reargulle, Señor. Desato esa unción, Señor, que estremece, que trae cambios profundos en la vida, Rey amado. Y declaro tu victoria sobre nuestras vidas, Rey amado. Te agradecemos, Señor, por tu presencia en esta mañana, Señor. Y quedamos delante de tu altar, Señor, con nuestro corazón humillado delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Amén. Gloria al Señor. Aleluya.